Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo. Seguimos con nuestra serie sobre los salmos y hoy vamos a meternos en uno que tiene una respuesta increíble para la ansiedad de nuestros tiempos, el Salmo 46. Vamos a descubrir juntos ese secreto de cómo encontrar quietud en medio del caos, todo esto basado en los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Arranquemos con una pregunta que, pues, seguro que nos la hemos hecho todos. En medio de tanta cosa, de tanta incertidumbre, rumores, miedos sobre lo que va a pasar, ¿será que de verdad es posible encontrar paz? Los tiempos se sienten complicados, ¿cierto? Pues lo increíble es que la respuesta a esta pregunta tan moderna, tan de hoy, se encuentra en un canto súper antiguo, un salmo que de hecho nació en medio de una crisis que parecía no tener salida. Y hoy, siglos después, nos sigue mostrando un camino de esperanza. Para entender de verdad la fuerza de este salmo, tenemos que hacer como un viaje en el tiempo. Vámonos a la época del rey Ezequías, a una Jerusalén que estaba enfrentando una amenaza que, humanamente hablando, era imposible de vencer. Miren este número, es que es abrumador. 185,000 soldados. Y ojo, no era cualquier ejército. Era el poderoso imperio asirio rodeando por completo Jerusalén. O sea, estamos hablando de la fuerza militar más temida y cruel de su tiempo, famosos por su brutalidad y por ser, hasta ese momento, básicamente invencibles. La esperanza era humanamente cero. El panorama era desolador. El imperio asirio ya había arrasado con todo el reino del norte. Solo quedaba Judá. Jerusalén estaba sitiada, o sea, totalmente rodeada, sin forma de que entrara comida ni nada. La gente se enfrentaba a morir de hambre o peor, a caer en manos de un ejército que tenía fama de quemar gente viva. Era la desesperación total. Y para colmo de males, el rey de Asiria, Sennacherib, se burlaba en la cara de la fe del pueblo. Les mandaba mensajes como este. Entonces lo que pasa es que la batalla ya no era solo militar, ¿ven? Se convirtió en una batalla espiritual, un desafío directo al poder del único Dios verdadero. Y es justo ahí, en ese momento de máxima tensión, de miedo absoluto, que nacen las palabras del Salmo 46. Pero no es un lamento, para nada. Es una declaración de fe increíble, compuesta por los hijos de Coré, como respuesta a esa amenaza imposible. El Salmo arranca con esta declaración, que es como el corazón de todo el mensaje. Fíjense que no dice Dios será nuestro amparo, dice Dios es. Es una verdad para el ahora, una certeza en medio del caos. Y sobre esta base se construye todo lo demás. Es que la magnitud de esta confianza es impresionante. No se trata solo de un ejército enemigo. Es una fe tan, pero tan profunda, que se atreve a decir, miren, aunque el mundo entero se venga abajo, literalmente, aunque todo se desmorone, no vamos a tener miedo. La estabilidad de ellos no dependía de la tierra firme, sino de la certeza de quién era su Dios. Y justo después de una declaración tan potente, aparece esta palabrita, Selah. En este salmo la vamos a ver 3 veces. Es como si la música parara y nos dijeran, un momento, hagamos una pausa aquí, respiremos, dejemos que esta verdad tan grande nos cale hondo. Es una invitación a la reflexión, Selah. Bueno, pues la historia no se queda solo en una bonita declaración de fe. Termina con una demostración del poder de Dios que es increíble. Ahora vamos a ver cómo Dios demostró que cada palabra de ese salmo era absolutamente cierta. El salmo mismo lo profetizaba. Dios la ayudará al clarear la mañana. Hay que imaginarse la tensión de esa última noche en Jerusalén. La gente orando, esperando lo peor, pero mientras la ciudad temblaba de miedo, Dios estaba actuando en silencio. Un solo ángel, uno, fue enviado al campamento enemigo. La escena al amanecer debió ser de no creer. Imagínense asomarse por las murallas y no ver a un ejército preparándose para el ataque, sino ver silencio, muerte. Los 185,000 soldados, todos muertos. La amenaza que parecía imposible se había esfumado en una sola noche. Fue la prueba visible, contundente, de la liberación sobrenatural de Dios. Pero esta historia tan increíble no es solo un relato del pasado, ¿saben? Contiene una lección eterna, una instrucción directa para nuestras propias batallas y ansiedades, las de hoy.
Aquí está el punto clave de todo. Este es el mandato central del Salmo. Y, ojo, estar quietos no significa no hacer nada o ser pasivos. No, es una quietud activa. Es la decisión consciente de dejar de pelear en nuestras propias fuerzas, de soltar la ansiedad y confiar de verdad en que Dios tiene el control. Es rendirle la batalla a Él. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Digamos que se podría resumir en estos pasos. Primero, es válido reconocer el miedo. No hay que negarlo. Segundo, recordar activamente que nuestro refugio y fortaleza es Dios. Tercero, tomar la decisión de estar quietos, de confiar. Y cuarto, esperar con fe que Él actúe, con la certeza de que Él pelea nuestras batallas. Y esta es la lección que lo resume todo de una forma brillante. La paz verdadera, la que aguanta, no se encuentra cuando todo va bien y no hay problemas. Esa paz es muy frágil. La paz que dura, la que sobrepasa todo entendimiento, se encuentra en la presencia de Dios, justo ahí, en medio de la tormenta. Y para terminar, queda esta pregunta para la reflexión. Tal vez hoy no estamos hablando de 185,000 soldados, pero ¿cuál es ese ejército asirio que está rodeando nuestra vida? Esa dificultad que nos roba el sueño, que parece imposible de vencer. Este salmo nos recuerda que, sin importar qué tan grande sea la batalla, la victoria no depende de nuestra fuerza. El Salmo 46 es de verdad un ancla para el alma. Para quien quiera profundizar mucho más en este y otros estudios verso por verso, la invitación es a que explore la página del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Allí hay un verdadero tesoro de sabiduría para fortalecer la fe. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Bienvenido a este análisis. Hoy continuamos nuestra exploración de los Salmos y, bueno, para eso nos vamos a apoyar en un estudio realmente profundo del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. ¿Sí? Se titula Quietud en la tribulación y se enfoca en el Salmo 46. Y pues el punto de partida me pareció fascinante. A ver. Resulta que este salmo lo escribieron los descendientes de Coré, y hay que recordar quién era Coré. Claro, el de la rebelión. Exacto, fue el que lideró esa rebelión masiva contra Moisés en el desierto. Pero, y esto es clave, el texto bíblico aclara que sus hijos no participaron, se mantuvieron fieles. Es que esa historia ya de por sí es un evangelio en miniatura. Es la gracia de Dios que, no juzga a los hijos por los pecados de los padres. Totalmente. Y el autor del estudio ve en esa historia una especie de redención, hasta una forma muy personal de orar por sus propios hijos. Así que la misión hoy es entender cómo un texto tan antiguo, que nace de una crisis así, puede hablarnos directamente a la ansiedad de nuestros tiempos. Y es que el contexto histórico es clave para entender su poder. El estudio nos transporta a un momento muy específico. ¿Cuál sería? El reinado de Ezequías en Judá, con el profeta Isaías como su consejero. Y la escena es de película de terror. Imagínate a Jerusalén completamente rodeada por 185,000 soldados. 185,000. Del imperio asirio. Y no eran cualquier ejército. Los asirios eran famosos por una brutalidad que, hoy calificaría como crímenes de guerra. He leído sobre eso. Desollaban vivos a sus prisioneros, los empalaban. Exacto. El estudio menciona que la gente prefería suicidarse antes que caer en sus manos. O sea, humanamente no había escapatoria. La rendición no era una opción entonces. Era elegir entre una muerte rápida y una muerte lenta y tortuosa. Justo. Y en medio de esa presión, ¿qué opciones tenía el rey sobre la mesa? Porque siempre hay consejeros que proponen algo. Claro, y la opción lógica, la opción política, era buscar ayuda militar. Algunos le decían, hagamos una alianza con Egipto, el poder regional de la época. Claro. Tienen carros, tienen un ejército poderoso, pueden ayudarnos. Era la jugada geopolítica sensata. Pero entonces llega Isaías, el profeta, con un consejo que iba en contra de toda lógica militar. Un consejo radical, me imagino. Radical. Le dice al rey algo como, tu fuerza no está en los caballos de Egipto, está en la quietud y en la confianza en Dios. Quédate quieto, confía y Él va a actuar. ¡Wow! El Salmo 46 es en esencia el himno que se canta después de haber tomado ese consejo, que parecía suicida, y haber visto el resultado. A ver, profundicemos en esa idea de la amenaza,
porque a veces leemos estas cifras, 185.000 soldados, y suenan como algo abstracto. ¿Cómo era esa presión en el día a día? El estudio detalla que no era solo militar, era una guerra psicológica brutal. El rey asirio, Sennacherib, no se limitaba a esperar. ¿Qué hacía? Enviaba cartas y mensajeros que se paraban frente a las murallas y le gritaban a la gente en su propio idioma, en hebreo. Para que todos entendieran, claro. El objetivo era quebrarles la moral. Y el mensaje, que el estudio cita, era básicamente una burla teológica. Les decían, ¿en qué Dios confían ustedes? Uf, directo a la fe. Miren a todas las demás naciones que hemos conquistado. ¿Dónde están sus dioses? ¿Acaso pudieron librarlos de mi mano? ¿Qué les hace pensar que su único Dios invisible los va a salvar a ustedes? Era un ataque directo. Es un argumento muy persuasivo cuando tienes a un ejército hacia las puertas. Los hechos demuestran que su fe no funciona. Totalmente. Y ante eso, la respuesta de Ezequías es clave. En lugar de, no sé, dar un discurso patriótico o planear un contraataque, hace algo completamente diferente. Hace exactamente lo que el consejo de Isaías le indicaba. El estudio relata cómo Ezequías toma esas cartas llenas de blasfemias y no va al cuarto de guerra. Ondram da al templo, las extiende en el suelo, delante de la presencia de Dios, y básicamente le dice, mira lo que están diciendo de ti. Esto ya no es un problema mío, es un problema tuyo. Es el acto de humildad supremo. Cumple al pie de la letra esa condición que el propio estudio menciona de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. No buscó una solución humana, se humilló y transfirió la carga. Y la respuesta de Dios es que no encuentro otra palabra más que cinematográfica. Es una de esas historias bíblicas que si no estuviera ahí, parecería una exageración. Totalmente. Es que desafía toda proporción. El estudio lo narra de forma muy directa. Esa misma noche, un solo ángel del Señor desciende al campamento asirio y acaba con los 185.000 soldados. Un solo ángel. Uno solo. A la mañana siguiente, la gente de Jerusalén se asoma por las murallas esperando la batalla final, y lo único que ven es un silencio absoluto y un campo lleno de cadáveres. ¡Qué imagen! Sennacherib, humillado, tiene que regresar a su tierra, donde tiempo después lo asesinan sus propios hijos. Y este es el punto fundamental. El Salmo 46 se escribe después de este milagro. Claro, es que eso lo cambia todo. No es vamos a confiar en que algo pase. No, Es acabamos de ver lo imposible. Ahora cantemos sobre el Dios que lo hizo. y eso le da un peso increíble a la idea de la quietud. No fue cobardía, Para nada, fue la estrategia ganadora. fue un arma. Precisamente. La quietud dejó de ser pasividad para convertirse en un acto de guerra espiritual, infinitamente más efectivo que cualquier alianza militar. Y esa es la base sobre la cual se construye todo el Salmo. Entiendo el contexto de la batalla, pero el Salmo en sí tiene detalles muy específicos. Por ejemplo, la introducción menciona una palabra extraña, alamot. ¿Me suena a algo musical, quizás? Esa es la pregunta clave. Y el estudio la aborda de una forma fascinante porque no hay una sola respuesta. Hay 3 posibilidades, y cada una añade una capa de significado. A ver, la primera, como bien intuyas, es la más sencilla. Alamot podría referirse a un instrumento musical, quizá un tipo de arpa de registro alto. Sería, digamos, una instrucción técnica para el director del coro. Ok, la opción práctica. ¿Cuál es la segunda? La segunda es más poética. Alamot es el plural de alma, la palabra hebrea para virgen o doncella. Ajá. Así que un salmo sobre Alamot podría significar un canto de celebración entonado por las doncellas. Esto nos recuerda a Miriam, la hermana de Moisés, que después de cruzar el Mar Rojo, guió a las mujeres en una danza de victoria. Una explosión de alegría pura, entonces. Sí, de vida. Pero entiendo que el estudio presenta una tercera interpretación que va en una dirección completamente diferente. Casi opuesta. Casi opuesta, y es la que le da una profundidad increíble, casi escalofriante. Si juegas con las consonantes hebreas, la palabra alamot también puede leerse como almut, que significa sobre la muerte. Sobre la muerte. ¿Sí? De repente el salmo cambia por completo. Ya no es solo un himno de victoria, se convierte en un salmo para ser cantado en circunstancias de muerte. ¡Wow! Eso es muy intenso. Es una canción para cuando recibes un diagnóstico terminal, para cuando sientes que estás en un callejón sin salida.
Y con esa idea en mente, los primeros versículos del Salmo cobran una fuerza brutal. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. El autor del estudio conecta esto con miedos muy actuales, ¿no? Sí, y lo hace de forma muy concreta. Menciona el miedo a un gran terremoto en lugares como Ciudad de México o California. Habla de tsunamis, de inestabilidad política, de crisis que hacen que el suelo que pisamos se sienta inestable. Describe un caos cósmico. Exacto, la idea de que lo más sólido que conocemos, la tierra, las montañas, puede desmoronarse. Y justo después de pintar ese cuadro de desintegración total, el salmista escribe una sola palabra: Sela, que el estudio describe como una pausa intencionada. Más que una pausa, es una orden. Es como si el director de la orquesta dijera: alto, deténganse todos, piensen en lo que acabamos de cantar. Una pausa para reflexionar. Nos obliga a detenernos en el peor escenario imaginable y a confrontar la verdad, que Dios es nuestro refugio, que su presencia es más estable, más segura y más permanente que la misma geología del planeta. El suelo puede fallar, pero Él no. Y esto me lleva a una pregunta muy práctica. Si aceptamos esa verdad, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo se traduce esa confianza en acciones concretas cuando vemos que todo parece estar desmoronándose? Esa es la pregunta del millón. Y el estudio aborda una reacción muy humana y, al parecer, común en ciertos círculos. El autor menciona gente que, movida por el miedo a las profecías sobre cataclismos o guerras, está literalmente haciendo planes para huir. ¿Huir a dónde? Planean vender todo, mudarse a lugares remotos, al campo, y prepararse para sobrevivir en cuevas o comunidades aisladas. Es el instinto de búnker. Pero, a ver, uno puede entender el impulso, ¿no? El instinto de proteger a la familia es una reacción muy natural. ¿Por qué el estudio la confronta de forma tan directa? Porque la confronta con las propias palabras de Yeshua. Y aquí el argumento es muy potente. Cita la oración de Yeshua en Juan 17. Es justo antes de ser arrestado. ¿Sí? ¿Y qué le pide al Padre por sus discípulos? No le pide: Padre, sácalos del mundo para que no sufran. Le pide todo lo contrario. Le pide que los guarde del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La misión del creyente, según este pasaje, no es escapar del mundo, sino ser sal y luz en medio del mundo. La huida es, en cierto modo, una abdicación. Claro, el estudio deja una pregunta flotando que es muy potente. ¿Quién va a anunciar la esperanza si todos los que la tienen están escondidos en un búnker? Es una paradoja tremenda. Y el texto va más allá. Señala que, según el libro de Apocalipsis, en los tiempos finales, son los incrédulos quienes, aterrorizados, corren a esconderse en las peñas y en las cuevas. La actitud del creyente debería ser opuesta. Diametralmente opuesta. No es esconderse por miedo, sino mantenerse firme por fe. Y esa actitud es precisamente el mandato central del Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese mismo. Y es crucial entender qué significa esa quietud. El estudio aclara que no es pasividad, no es quedarse paralizado de pánico. No es una resignación temerosa. Para nada. Es una tranquilidad confiada, una calma activa que se basa en la certeza de que la batalla no es nuestra. Es el mismo mensaje, palabra por palabra, que Moisés le dio al pueblo frente al Mar Rojo. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Exacto. Es dejar de intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas y permitir que el poder de Dios actúe. Y después de ese mandato a la quietud, el Salmo parece dar un giro. Pasa de hablar de terremotos a una imagen muy pacífica. Habla de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Parece un cambio de escena muy brusco, ¿no? Es un cambio de enfoque total, de la amenaza externa a la seguridad interna. Y el estudio nos da el contexto. Durante el asedio, Jerusalén tenía una fuente de agua segura, el estanque de Siloé. Ah, gracias al túnel de Ezequías. Ese mismo, pero este río del Salmo es mucho más que eso. El análisis lo conecta con una esperanza que trasciende la Jerusalén terrenal. Lo lleva a un plano más, digamos, espiritual o futuro. Exactamente. Se apoya en un pasaje clave de la carta a los Hebreos,
que habla de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob. Dice que ellos vivieron como extranjeros en la tierra prometida. Vivían en tiendas, como nómadas. ¿Y por qué? Porque su verdadera esperanza no estaba en poseer esa tierra física. Estaban esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su vista estaba puesta en una patria celestial. Y aquí es donde el autor del estudio se vuelve muy personal y comparte una anécdota que realmente aterriza esta idea. Sí, es un momento de gran honestidad. El autor cuenta que durante mucho tiempo su sueño era comprar una casa en Israel, tener una propiedad allí. Pero fue la propia Escritura la que le mostró que esa no podía ser su máxima esperanza. Entendió que es algo pasajero. Entendió que la Jerusalén actual, como cualquier ciudad terrenal, será conmovida. Poner la esperanza en un logro terrenal, incluso uno tan significativo, es construir sobre un terreno inestable. Es un giro de perspectiva increíble. Y la conclusión a la que llega es muy clara. ¿Sí? Concluye que la verdadera ciudadanía, la herencia permanente en esa tierra prometida celestial, no se compra con dinero. Solo la puede otorgar el verdadero rey de Jerusalén, Yeshua, el hijo de David. Es una aplicación que despega nuestra esperanza del aquí y ahora y la ancla firmemente en la eternidad. Nos recuerda que en este mundo somos peregrinos y extranjeros, y eso, lejos de ser algo triste, es liberador. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿cuál es el gran mensaje de este salmo para alguien que vive en el siglo XXI? Pues el análisis de este salmo nos ofrece un antídoto increíblemente relevante para la cultura de la ansiedad en la que vivimos. En un mundo que nos bombardea con malas noticias, amenazas e incertidumbre, la instrucción divina es a la vez la más simple y la más difícil de seguir. Estad quietos. Y esa quietud, para que quede claro, no es un espacio vacío. Es un acto de confianza muy activo y consciente, ¿verdad? Absolutamente. No es una quietud vacía. Está llena de una verdad. Y esa verdad es la frase que se repite en el Salmo, como un estribillo, como el ancla en medio de la tormenta. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa misma. Y el título Jehová de los ejércitos no es poético. Es una declaración de poder militar. Se refiere al comandante supremo de los ejércitos celestiales. Es poner las cosas en perspectiva. Si un solo ángel de ese ejército pudo eliminar a 185,000 soldados de élite en una noche... Exacto. La escala del poder a nuestra disposición es infinitamente superior a cualquier amenaza que podamos enfrentar, ya sea un ejército, una enfermedad o una crisis. La certeza de que el comandante en jefe del universo está de nuestro lado es lo que alimenta esa quietud. No es negar el problema, es magnificar al que lo puede resolver. Totalmente. El estudio cierra con una observación muy aguda sobre cómo a veces se usa la religión. Señala que en algunos círculos se utiliza el miedo como principal motivador. Se habla de juicios, de castigos, para mantener a la gente, digamos, en línea. Sí, lamentablemente pasa. Sin embargo, la historia del Salmo 46 nos muestra un camino opuesto. Es la demostración de la benignidad y el poder protector de Dios lo que inspira confianza, no el terror. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué cambiaría en nuestra vida personal y colectiva si nuestra primera reacción ante las crisis no fuera el pánico o la búsqueda de culpables, sino la decisión consciente de practicar la quietud confiando en un refugio que, por definición, no puede ser conmovido?